Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos mis hermanos y mis hermanas. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Luis Luker y gracias a Dios estamos aquí en una lección más del curso de Apologética 1. Y bueno, gracias a Dios vamos a continuar. La lección pasada, mis hermanos, habíamos terminado con habíamos visto la última lección que habíamos visto era los argumentos de la existencia de Dios. Ahora, antes de iniciar, yo quiero hacer una aclaración en esto que viene, porque una persona, eh, eh, un conocido, me escribió a mí en mi Facebook cuando yo publiqué que se iba a dar el curso, ¿verdad?, de la lección pasada. Entonces él me escribe y una de las cosas que él me escribe, y ojo, esto que voy a mencionar no es para causar ningún tipo de controversia, no es para decir que esta persona está equivocada para nada. No, no, mi intención no es esa, no es discutir si está equivocado o tiene la verdad. No, 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 no. Yo lo que quiero es aclarar algo que yo sé, que yo ya lo he mencionado, pero prefiero volver a repetirlo. Él en el mensaje lo estoy buscando para poder leérselos así textualmente, que fue lo que yo publiqué, que fue lo que esta persona, este conocido, de verdad es un conocido mío y no tengo ningún problema con el de nada. Entonces por aquello, yo esto lo quiero aclarar. Él me escribe porque yo publico el anuncio era, decía mañana a las 10 a.m., eso fue el sábado pasado, lección 4 de apologética. Entonces, eh, dentro de lo que esta persona me responde, lo estoy buscando, aquí está, ya lo encontré. Entonces, él me contesta y él me escribe porque yo pongo sábado 13 de julio, lección nueva. En esta lección yo puse, hablaremos del argumento ontológico y mencionaré de dónde viene el nombre de Dios cuando dice yo soy, lo que quiere decir y qué es el tetragramatón o el tetragrama. Entonces él me escribe y él me dice que ninguno de esos argumentos son bíblicos. Entonces yo igual le respondo a él y le digo, correcto, no son bíblicos, son filosóficos. Entonces él comienza a decirme otras cosas, ¿verdad? Con respecto a eso de los temas. Entonces al final yo le respondo a él y yo le digo, son filosóficos, evidentemente no son bíblicos, y yo lo mencioné. Estos argumentos, quiero aclararlo aquí, por aquello si alguien lo ha malinterpretado o yo no me di a entender bien, lo repito de nuevo, estos argumentos no están o no se están enseñando para que usted vaya a predicar con los argumentos, para que usted vaya a evangelizar con argumentos filosóficos, porque el argumento filosófico, mis hermanos, no va a convertir a nadie. Usted puede probarle a una persona utilizando el argumento cosmológico de que Dios existe, de que todo existe por una causa incausada, y la gente puede llegar a decir, sí, está bien, Dios sí existe, pero a mí no me da la gana creer. Básicamente eso es lo que puede pasar. Entonces, yo lo que quiero decir es que ninguno de estos argumentos, como ya lo había mencionado, no son bíblicos. No van a hacer que alguien se convierta al Señor, porque son argumentos humanos, filosóficos. Lo que a una persona lo lleva a cambiar, a nacer de nuevo, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Eso es lo que cambia a la persona. Los argumentos filosóficos están porque ustedes en algún momento se van a topar con alguna persona que son tercos, necios, gente que rechaza a Dios y gente de necios que quieren solamente estar diciendo de que eso no es real, de que Dios no, de que es un amigo imaginario, etcétera, etcétera, todo eso es lo que la gente dice. Entonces ustedes y yo tenemos que tener argumentos para poder contrarrestar lo que alguna persona esté diciendo, porque ellos generalmente, los que dicen estas cosas, generalmente son personas que son necias y gente que en realidad no es que digan que Dios no existe, no porque ellos crean que Dios no existe, simple y sencillamente es porque a ellos no les da la gana creer. Y aunque usted les demuestre, entonces usted tiene que tener
el conocimiento, el entendimiento, se tiene que ser inteligente para poder responder. Ahora, si uno de estos incrédulos acepta y reconoce, ¿verdad? Que dice, mira, sí, ahí, con eso un ejemplo, con eso me convenció si existe, quiero saber más. Usted ya ahora entra, sí, con la palabra de Dios, porque lo que cambia a la persona, lo que cambia el corazón y lo que hace que un pecador se arrepienta, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. No es ni usted, ni soy yo, ni es el argumento. Es la palabra de Dios. Entonces yo quiero dejar claro eso para que lo sepan. Porque estos argumentos filosóficos, repito, son filosóficos, son humanos. Pueden haber errores, puede haber lo que sea, pero estos argumentos nos ayudan a nosotros para tener conocimiento y para poder defender la fe, defenderla con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento, pero no convierten a nadie. Los argumentos filosóficos no van a hacer que nadie nazca de nuevo. Solo lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces, para que eso quede claro. Ahora, entonces la lección pasada también, para dar inicio, una persona, no la lección pasada, pero ya alguien una vez me había consultado esto que yo dije la lección pasada. Me habían consultado acerca de lo que Darwin, de lo que acerca de lo que Darwin había mencionado, ¿verdad? De eso de que Darwin le había escrito a un amigo hablándole sobre las dudas que él tenía acerca de su misma teoría. Ahora, la persona o las personas que en algún momento me habían preguntado, me dijeron que si yo les podía decir quién era el amigo de Darwin, al que Darwin le escribió, y bueno, no encontré el libro, pero yo les voy a dar precisamente de dónde es que surge la duda de Darwin. Ahora, esta duda que le surge a Darwin está en el libro se llama así, en el libro El origen de las especies, que es un libro que Darwin escribió acerca de la teoría de la evolución. Y lo que él escribe está en la página 284. La pregunta básica o la duda que Darwin le escribió a su amigo era básicamente esta, y la voy a citar textualmente como está en el libro. Recuerden, este libro yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan descargar, ustedes lo puedan tener, ustedes puedan ir a la página y ustedes puedan ver qué es lo que él escribió. No es lo que yo les estoy diciendo, sino que textualmente se los leo lo que él pone y lo que él escribe. Y dice, pero el número de pero el número de variedades intermedias que han existido en otro tiempo tiene que ser verdaderamente enorme, en proporción precisamente a la enorme escala en que ha obrado el proceso de exterminio. Y hace una pregunta: ¿por qué pues cada formación geológica y cada estrato no están repletos de estos eslabones intermedios? La geología ciertamente no revela la existencia de tal serie orgánica delicadamente gradual, y esta quizá la objeción más grande y clara que puede presentarse en contra de mi teoría. Está en la página 284, El origen de las especies, y como dije, se los voy a compartir. O sea, el mismo Carlos Darwin, como lo había mencionado en su libro, Del origen de las especies, otra vez en la página 284, Darwin, está reconociendo que no tiene elementos para basar fuertemente su teoría. Ahora, yo les explicaba la semana o la lección pasada que si nosotros vamos a pensar, por ejemplo, en un unicelular como la ameba, ¿se acuerdan? Por ejemplo, lo siguiente que hay en vida es pluricelular, o sea, que tiene muchísimos. O sea, no hay una cadena, mis hermanos, no hay una cadena que diga 2, 4, 6, 8 células, etc. Y el mismo Darwin estaba dudando de eso. Ahora, les voy a mencionar otra cosa, pero antes de eso quiero decirles, ok, aquí estamos iniciando una lección nueva. Yo nada más voy a retomar unos puntos, nada más para fortalecer lo que hemos venido viendo. Pero esta lección que vamos a entrar ahorita, que es esta que estamos viendo, la número 5, son las cosmovisiones, parte 1,
y en esta vamos a ver lo que es el ateísmo, las cosmovisiones. Más adelante ya ustedes lo verán, pero aquí vamos a ver lo que tiene el ateísmo, las cosmovisiones, parte 1. Ahora, seguimos con otro. Incluso ahí yo anoté o escribí otra confesión que hace otro evolucionista llamado Julian Huxley. Julian Huxley, él en su libro, un libro que se titula de él que se llama El Dogma de la Evolución, en la página 304, él escribe lo siguiente. Yo les dejo aquí porque me ha costado un montón conseguir este libro, pero yo lo tenía en digital, lo perdí, pero si alguien lo logra conseguir, si es posible, me lo puede compartir, enviármelo al correo que está aquí, ¿no?, en la página de YouTube, no en la descripción, sino en los detalles, ahí está mi correo. Si lo tienen, les agradezco un montón. Ahora, en la página 304 de Dogma de la Evolución, él escribe y dice: nuestra idea de la evolución depende de nuestra aversión o renuncia de aceptar la doctrina contraria de la creación especial. O sea, les quiero decir que era lo que él está diciendo. Lo que Huxley estaba diciendo es simple y sencillamente: creemos lo que creemos porque no queremos creer en que Dios existe, básicamente. Así de sencillo. Y que Dios fue el que lo creó todo. Entonces, mis hermanos, como yo les digo, básicamente los evolucionistas no tienen una base fuerte para basar todo en lo que ellos dicen creer. Ahora, por ejemplo, aunque a nuestros hijos y algunos de los jóvenes se los enseñan en las escuelas como si eso fuera una ley, pero eso no existe. Es solamente su propio pensamiento filosófico el que tratan de imponer. Entonces, mis hermanos, ahí está la respuesta, por ejemplo, de la duda de Carlos Darwin, en el cual él escribió a su amigo, que él lo plasma también en su libro. Ahora, para poder continuar, ya nosotros, como dije, estamos concluyendo, en este caso, lo que son los argumentos filosóficos. Ahora, con base a estos argumentos, la pregunta que nos vamos a hacer y vamos a contestar, no nosotros mismos, es en base a estos argumentos filosóficos. Entonces, ustedes van a notar la siguiente pregunta. Con base a estos argumentos filosóficos, vamos a contestarnos esta pregunta: ¿qué clase de Dios existe? Lo pueden poner como un subtítulo y ponen: ¿qué clase de Dios existe? Y para ir respondiendo, como número 1, un Dios poderoso. Número 1, un Dios poderoso. Sí. El argumento cosmológico dice que Dios creó y sustenta, o sea, eso nos dice que Dios es poderoso. No solo ojo con esto que voy a decir, el argumento nos dice que Dios es poderoso, ¿verdad? Y sustenta todo. Y no solo para haber creado, como piensan unos, de haber creado y haber abandonado por ahí a su creación y ya. No. A ver qué salía. No. Sino que Él crea, es poderoso para crearla y para sustentarla, como lo dice la Escritura. Él no abandona su creación. Ahora, número 2, es un Dios inteligente. Número 2, es un Dios inteligente. Ahora, ¿por qué, Luker? Porque en base al argumento teleológico que nosotros vimos sobre el diseño, este argumento nos dice que el entendimiento de Dios, la inteligencia de Dios, va aún más allá de lo que nosotros podemos conocer. Eso es básicamente. Ahora, número 3. El número 3 es un Dios moral. Número 3, es un Dios moral. Ahora, también vimos el argumento axiológico, que nos dice que Dios fue el legislador, el creador de sus propias leyes, o mejor dicho, pero que no está por encima de sus leyes como otros 10, o sea, Él hace las leyes, pero que Él no está por encima de sus leyes como otros dioses paganos, por ejemplo. Ahora, número 4, es un Dios necesario. Número 4, es un Dios necesario. Ahora, también vimos que el argumento ontológico
nos decía que Él es el único Dios que existe y que no puede no existir, es decir, es el ser necesario. Y, ojo, lo vamos a ver a medida que vamos avanzando. Es un Dios que no evoluciona conforme a su creación, esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, hay una filosofía que enseña eso, que Dios va evolucionando conforme su creación va o Dios está aprendiendo conforme su creación avanza, según ellos. Entonces, mis hermanos, Dios es lo que ya es. Dios es inmutable. Entonces, Dios no puede evolucionar, ni puede ser más bueno, ni puede ser más santo. Es un Dios y es por eso precisamente que es el ser necesario. Entonces, como consecuencia, nosotros vimos, según los argumentos, es un Dios poderoso, un Dios inteligente, es un Dios moral y es un Dios necesario. Y en consecuencia, vemos que este Dios es infinito en todo, en todo. Por lo tanto, sus atributos son, ¿se acuerdan? Omnisciencia, o sea, todo lo sabe, no hay nada que Dios no pueda saber. El otro, omnipresencia, no hay un lugar donde Dios no pueda estar. Y tenemos también omnipotencia, o sea, no hay nada que Dios no pueda hacer. Así es sencillo, Dios es todopoderoso. Además, mis hermanos, también podemos deducir que es un Dios que señorea en toda su creación, puesto que si Él es el que creó y Él que sustenta, entonces pregunto, ¿tendrá derecho a pedirnos cuentas a nosotros? Sí, mis hermanos, claro que tiene todo el derecho. Es como alguien una vez preguntó y alguien me dice, pero ¿cómo que Dios, es que Dios permita y que quiten la vida y que se mueran aquí, que esto y que un sinfín de cosas? Yo les digo, Dios es el creador de todas las cosas y Dios como creador es el único que se adjudica el derecho de dar y de quitar la vida, cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. A veces se nos olvida que nosotros somos creación y somos pasajeros y se nos olvida de que Él es el que tiene el derecho. Él puede venir en cualquier momento y decir, Él no pregunta, Él no pide permiso. Cuando usted se pone a hacer un castillo de arena y pone los soldaditos ahí a jugar, ¿verdad? Como los chiquitos. Si usted quiere agarrar un soldadito porque es suyo y usted lo agarra y lo quema y lo destruye. ¿Y quién se lo impide? El soldadito no dice nada. Nosotros somos creación y nosotros, por lo tanto, Dios, al ser el dueño, al ser el creador, Él es el que tiene todo el derecho, Él es el que tiene la potestad y tiene todo. Él no tiene que pedir permiso para nada más decir, ya, venga, se quita y Él puede hacer y deshacer con su creación como Él quiera, porque es de Él. El punto es que nosotros creemos que nosotros tenemos algo impresionante o algo que nosotros queremos ponernos como hombro a hombro con Dios, hacernos como coiguales cuando en realidad somos creación. Así que, por eso digo, Él tiene todo el derecho a pedirnos cuentas. Sí. Entonces, mis hermanos, por eso precisamente Él es el Señor. Y el Señor se quejó, por ejemplo, en Lucas acerca de que, porque a veces le llamamos a Él Señor, 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 y no lo obedecemos. Curioso, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es un Dios que sí puede pedirnos cuentas. Entonces, ya que vimos esto, de qué clase de Dios existe, vamos a derivar algunos argumentos y hagamos el supuesto. Yo voy a estar hablando como conmigo mismo, ¿verdad? Y vamos a hacer el supuesto que yo soy, otra vez, un incrédulo. Y a veces, verá, voy a hacer el papel y yo soy incrédulo, terco, cabezón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted me está hablando de Dios, entonces yo le voy a decir a usted, bueno, si todo necesita una causa para existir, yo pregunto, ¿quién o qué causó a Dios? ¿Qué pasa si a ustedes les hacen esa pregunta? Y esto hay que saberlo. O sea, ¿qué fue, según el argumento de un incrédulo qué fue lo que le dio origen a Dios? O sea, ¿quién o qué creó a Dios? Y mis hermanos, y nosotros tenemos que pensar
¿qué contestaríamos ante esta situación? Porque según el incrédulo, nosotros dijimos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que todo necesita una causa? Ojo, ok. Y lo que tenemos que responder a esa pregunta es no. O sea, ¿quién causó o quién creó a Dios? No, es que con base al argumento de que todo necesita una causa, Dios no necesita una causa. Es decir, nosotros nunca decimos como cristianos que todo necesita una causa para existir. Lo que sí nosotros decimos es que todo lo que tiene un principio o que es finito necesita una causa para existir. Dios, mis hermanos, no necesita una causa porque Él es el ser necesario. Y ya lo vimos en el argumento ontológico. Es decir, Él existe, Él es el que es, y ya lo vimos también en Éxodo 3, ¿se acuerdan? Con el yo soy. Ahí, entonces, Él no necesita una causa. Él es el que causó todo, pero Él no necesita causa, Él no fue causado. Ahora, la siguiente pregunta que podrían hacer. Entonces, que a usted viene el incrédulo y le dice, ok, si Dios todo lo puede, ojo con esto, porque aquí hay que pensar, ojo, si a ustedes vienen y le dicen, si Dios todo lo ¿puede hacer un círculo cuadrado? ¿Cómo responderían ustedes que están escuchando esta enseñanza? Analícenlo ustedes ahí en su casa, ¿qué responderían ustedes? Obviamente yo aquí les voy a dar la respuesta, pero ¿qué harían ustedes? ¿Qué responderían? ¿Puede Dios hacer un círculo cuadrado? ¿Qué responderían? Ok. ¿Qué le diríamos a esa persona para no seguir avanzando, digamos, en ese tipo de cuestionamientos? ¿Por qué digo esto? Porque eso es una necedad. Eso es una necedad. Esa pregunta, mis hermanos, no tiene lógica, es decir, no es una pregunta lógica, o un círculo es un círculo, o un cuadrado es un cuadrado, punto. Nosotros, mis hermanos, nosotros no podemos estar contestando necedades, no podemos estar contestando necedades. Como el que dice, por ejemplo, hay gente que dice, si Dios todo lo puede crear una montaña tan grande, tan grande, tan grande que no la pueda levantar. Vean, mis hermanos, eso es un absurdo. Nosotros no podemos estar discutiendo sobre necedades o sobre cosas que son ilógicas. Entonces, es así como nosotros podemos responder a eso que no es lógico. Nosotros no vamos a contestarle necedades al necio. Así de sencillo. Eso no tiene respuesta. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Evidentemente, como ya lo he dicho varias veces, no me van a responder porque no están en vivo conmigo, pero quiero que mediten en esto. ¿Por qué el Señor nos dijo que todo lo que pidiéramos con fe? No, lo cambio. Porque esto es interesante y quiero que, porque esto es algo real. Y les voy a hacer la pregunta y la analicen. Porque, ojo, el Señor a nosotros nos dijo que todo lo que pidiéramos con fe lo íbamos a recibir. Dice su palabra, ¿verdad que sí? Ok, eso dice la palabra. Entonces, ojo con esto. Hay un hombre en México, esto lo vi por YouTube, hay un hombre en México que dice este hombre, que él puede sacar a cualquier familiar de alguno de nosotros, suyo, mío, de quien sea, él lo puede sacar del infierno, porque según él, dice él que él ora con fe. Qué curioso. Entonces, piensen un momento en qué podría responder usted ante algo como eso. ¿Podría alguien con mucha fe, por más fe que tenga, sacar a otra persona del infierno? Vamos a ver, piensen, analicen. ¿Podrá sacar a otra persona una fe? Alguien que tenga mucha fe podrá sacar a alguien del infierno. Ojo, bajo el argumento que el Señor dijo que todo lo que pidas creyendo lo vas a recibir, ¿verdad? Ahora, si tenemos mucha fe, usted o yo, ¿puede usted o yo sacar a otra persona del infierno? Mis hermanos, la respuesta es sumamente sencilla, simple. No se puede. ¿Por qué, Luke? Porque usted dice que no se puede. Dios no puede romper las normas que Él mismo ha establecido, simple y sencillo.
Él no se puede contradecir. Otra vez, Dios no se puede contradecir. Y básicamente, esta sería la respuesta a eso que supuestamente este hombre dice. Dios no puede contradecirse. Dios ya tiene sus designios eternos. Si Dios, ojo con esto, si Dios cambiara uno de sus designios eternos, entonces Dios no sería perfecto, porque Dios estaría corrigiendo algo que Él ya dijo. Entonces, mis hermanos, Dios no puede hacer o permitir que pase eso, porque ya Dios estableció sus designios, entonces, si Él lo hiciera, se estaría contradiciendo. Mis hermanos, lo que pasa es que muchas veces la gente que se quiere pasar de inteligente trata de usar la misma palabra de Dios porque están utilizando la palabra de Dios para decirnos que pueden hacer algo que la verdad es que no se puede. Así de sencillo, simple. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que estar muy, pero muy alertas, muy atentos en qué es lo que se está o qué es lo que nos están diciendo para no permitir que la doctrina del Señor Jesús, o sea, la doctrina bíblica, sea contaminada con cosas como estas herejías que dice este hombre. Porque encontramos, mis hermanos, aberraciones como que, como que la persona que, yo no sé si ustedes han escuchado como esas aberraciones que dice que la persona que fue al infierno y que estuvo no sé cuántas horas ahí y que vio a Alf y que vio aquí, que vio al fulano tal, y que conoció el infierno y que luego salió, etcétera. Y también encontramos otro que fue por allá y que dijo que fue al cielo, o sea, son puras aberraciones. ¿Y saben qué es lo triste de todo esto, mis hermanos? Es que esto se les está predicando a las congregaciones, este tipo de cosas. Y la gente está pero emocionaditica escuchando eso. Y vean qué tremendo. Es tener desconocimiento de lo que realmente dice la palabra de Dios. Eso es no conocer lo que es Dios. Eso es no conocerlo. Una vez que nos hemos formado bien la idea de lo que es Dios, nosotros sabemos que puede ser, y sabemos qué puede ser y qué no puede ser, una vez que ya nosotros tenemos el conocimiento de Dios. No todo, obviamente, pero el Señor nos va instruyendo. Y también el por qué están permitiéndose herejías tan tremendas como estas. Muy bien, vamos a pasar así avanzando. Otra siguiente pregunta que se podría hacer, ¿verdad? Entonces, para esto estoy haciendo como unas preguntas para que ustedes hagan una idea que podrían ustedes responder. Ahora, ojo con esto porque esta pregunta a muchas personas no les quedó muy claro, no la pregunta, sino lo que habíamos visto cuando yo lo mencioné. Ojo, dice, puesto que Dios es el equilibrio perfecto, yo como incrédulo, ¿verdad? Haciendo el supuesto, lo estoy diciendo porque ustedes me dan testimonio supuestamente a mí de un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe y que está en todos lados. Ok, otra vez. Puesto que Dios es el equilibrio perfecto, entonces Dios es hombre y mujer al mismo tiempo. Es decir, Dios también es bueno y malo al mismo tiempo, ¿verdad? Ok. Recordemos que nosotros estamos defendiendo la fe. Ojo con esto, estamos defendiendo la fe. Y si Dios es perfecto, entonces tiene que tener un equilibrio. Entonces alguien viene y dice, por eso es que es hombre y mujer al mismo tiempo. Ok. Ahorita vamos a llegar a la respuesta. Y es muy fácil, la respuesta es muy fácil. No es nada compleja, es sencillita. Es cuestión de que nosotros nos acostumbremos a mover los engranes, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Ahora, yo no sé, vamos a ver, yo no sé si usted ha visto, el famoso circulito, ¿verdad? El famoso que simboliza el famoso yin y el yang. Bueno, fíjese que tiene a la mitad una parte blanca con un punto negro y una parte negra con un punto blanco. Bueno, esta es una doctrina que nos habla a nosotros del equilibrio. Ahora, nuestro mundo, mis hermanos, está lleno de doctrina oriental, está repleto. Y yo quiero decirles que eso es falso, totalmente falso. Y como número uno,
lo perfecto, ojo con esto porque aquí ya vamos respondiendo, lo que es perfecto no necesita equilibrio, y mis hermanos, y Dios es perfecto. ¿Qué quiero decir? O sea, necesitamos equilibrio cuando las cosas son imperfectas, pero Dios es perfecto. No hay nada que equilibrarle a Dios. De hecho, mis hermanos, en la misma palabra, equilibrio quiere decir que Dios, que si Dios necesitara equilibrio, querría decir que está desequilibrado y por lo tanto no es el ser perfecto. Pero mis hermanos, por dicha de todos nosotros, Dios es el Dios de la Biblia y es el Dios perfecto y Dios no necesita equilibrio. Por lo tanto, Dios no es hombre y mujer al mismo tiempo. Dios es varón. Por ejemplo, Duker, porque usted dice que es varón. Un ejemplo sencillo. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús a nosotros? Él no dijo, si quieren oren al padre o a la madre, de todos modos, Dios los entiende. No. Jesús no dijo eso. Lo que él sí dijo fue, cuando ustedes oren, lo harán así. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces nos da precisamente Jesús la pauta, la idea del Señor de que Dios es varón. Vemos que, por ejemplo, también dice que Jehová es varón de guerra, por ejemplo. Y se mencionan varias veces. Ahora, nosotros vemos que Dios no necesita equilibrio para que a ustedes nadie les venga jugando con que Dios está desequilibrado. Porque también dicen otros, bueno, para que todo esté equilibrado, Dios es santo y es malo a la vez. Por eso Dios permite las guerras, los asesinatos, las violaciones y también permite la lucha del bien y el mal. Eso no puede ser, mis hermanos, tampoco, porque sería un juego cruel básicamente. Entonces, Dios sería un Dios cruel porque estaría jugando con nosotros, con la humanidad, pero mis hermanos, Dios no es así, no es así. Entonces, básicamente, ahí nosotros vemos que Dios no necesita equilibrio, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dios no está jugando al bien y al mal, no. Así de sencillo, no, sería cruel. Pero bueno, espero que me hayan entendido estas partes. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente y recordemos que ustedes deben de estar pensando con base a los argumentos o en los argumentos. Porque esta pregunta que viene, ojo, esta pregunta que viene se las trae, ojo. Voy a decir esto. Viene el incrédulo y les dice a ustedes o a mí, bueno, viene y dice, bueno, dígame, ¿cuándo creó Dios el universo? Y yo necesito, mis hermanos, que ustedes piensen en los argumentos, porque yo estoy suponiendo que ustedes han estado estudiando los argumentos. Entonces, ¿qué dirían ustedes ante esta pregunta? Y recordemos que yo les dije que es darle vuelta a la tortilla, ¿verdad? A esto, darle vuelta a la tortilla. Ojo con esto. Si ustedes y yo aceptamos la pregunta, ¿cuándo? Porque él está diciendo, ¿cuándo creó Dios? Si ustedes aceptan la pregunta, ¿cuándo? Lo que estamos haciendo es metiendo a Dios al tiempo. Y mis hermanos, Dios está, pregunto mejor, es una pregunta, ¿Dios está dentro del tiempo? No, la respuesta es sencilla, no. Dios es eterno. Dios fue el que creó el tiempo, pero Él no está dentro del tiempo. Por eso precisamente la Biblia nos dice a nosotros en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora pregunto, ¿pero en cuál principio? ¿Cuál principio? Bueno, pues en el principio de la creación. De hecho, pongan atención, ahí la palabra principio en el hebreo es la palabra reshit. Ahora, ¿qué quiere decir que esta palabra, o qué quiere decir esta palabra? Quiere decir primero en rango o en lugar. Es decir, nosotros podemos decir que Dios dio origen a todo o principió a todo, dio principio
principio a todo. Él dio principio a todo. Cuando creó, por ejemplo, los cielos y la tierra, pero el principio de la creación, ¿verdad? Puesto que Dios está fuera de esa creación. Ok. Es decir, sencillamente es esto. La creación no afecta a Dios. No lo afecta a Él. Y yo espero que ustedes estén comprendiendo cómo derribar este tipo de argumentos, que a veces son preguntas necias, ¿sí? A veces son necias. Pero bueno, vamos a ponerlos a ellos en su lugar. Entonces yo espero que de verdad ustedes estén aprendiendo. Ahora, ojo con esto. Siguiente afirmación. Y quiero que ustedes noten si esto es sí o no. Puesto que Dios conoce todo, sí conoce todo, ¿verdad que sí? Bueno, conoce aún cuando aún yo no hablo lo que pienso, o que todavía no pienso lo que pienso. Bueno, entonces, ya que Dios todo lo sabe, entonces no existe el libre albedrío. Si Dios todo lo sabe y Él sabe lo que yo estoy pensando, sabe lo que voy a pensar en 2 segundos, 3 horas, en 20 años, etc. Entonces, y sabe todo, entonces no existe libre albedrío, es decir, no existe la libertad de elección. ¿Será esta afirmación verdadera? ¿Será verdadera esta afirmación? Vamos a verlo. No, no es verdadera. Ojo con esto, mis hermanos. El hecho de que Dios conozca todas las cosas, porque sí conoce todas las cosas, no tiene nada que ver con la predestinación. Es decir, cada uno de nosotros elegimos y Dios sabe lo que ustedes y yo vamos a hacer, pero pongan atención, la elección la hacemos ustedes y yo. Aquí es donde nosotros hablamos, por ejemplo, de la omnisciencia de Dios. O sea, que Dios todo lo sabe. Y mis hermanos, Dios sabe lo que ustedes están pensando ahorita, la decisión que usted o yo vamos a tomar. Y también Dios sabe las opciones que quizás pudimos haber tomado y cuál sería el resultado de cada una de estas opciones. Entonces, mis hermanos, quiero que sepan esto. El conocimiento no es contrario al libre albedrío. Hacía esta pregunta también a otras personas que ahora se las hago a ustedes también. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes, por ejemplo, Dios los trajo de la oreja para que vinieran al canal de Luis Luker, Luz y Verdad, que ustedes entraran aquí a aprender? ¿A cuántos Dios los trajo de la oreja? ¿O a cuántos de ustedes Dios los ha llevado de la oreja en donde ustedes se congregan? ¿O torciéndole la mano? A ninguno. A nadie. Cada quien está aquí escuchando esto o está en su congregación, en donde sea, haciendo lo que sea, está por su propia voluntad. Pregunto, ¿a Dios le agrada que ustedes y yo estemos aquí estudiando y aprendiendo? Sí, mis hermanos, sí le agrada, pero nosotros tomamos una decisión de hacerlo. Ahora, imagínense los domingos, por ejemplo. Tenemos que levantarnos temprano para ir a la iglesia. Pregunto, ¿Dios quiere que ustedes y yo estemos ahí en la iglesia? Sí, sí quiere. Pero ¿quién es el que decide levantarse o quedarse acostado en la cama? Ustedes o yo, así de sencillo. Es decir, Dios sí conoce Dios sí conoce y Dios no solamente conoce, Dios nos deja. O sea, Él sabe lo que va a pasar. Así de sencillo, o sea, Él nos deja, Él sabe que tenemos que, o sea, usted sabe bien que hay que ir el domingo a congregarse. Y Dios te deja que si usted se quiere quedar dormido ahí y dormir por 12 horas más, el Señor te deja. Él sabe lo que va a pasar, pero Él lo deja. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que tener bien claros, mis hermanos, es que sería muy iluso de nuestra parte pensar que nuestras decisiones, ojo con esto, que nuestras decisiones no tienen una consecuencia. No sé si me doy a entender. Porque si Dios nos respeta y si usted decide, por ejemplo, negar a Dios, Dios va a respetar que usted lo niegue a Él.
pero la consecuencia por esa decisión suya o mía, usted la va a tener que pagar, usted que decidió, así de sencillo. Entonces sí, mis hermanos, el libre albedrío y el conocimiento no están peleados, simple y sencillamente Dios permite que pasen muchas cosas de lo que sucede, muchas de las cosas. Obviamente, también, por ejemplo, me decía una hermana hace un tiempo, en algún momento, dice, es que Luker, si Dios no quiere que se mueva una hoja, pues no se mueve esa hoja. Y les digo algo, sí, esa es la verdad. Nada se mueve sin su consentimiento. Pero eso, pongan atención, pero eso nada tiene que ver otra vez con que la hoja no pueda pensar. No puede decidir la hoja, pero nosotros sí. Ese es el punto. Entonces nosotros debemos de tener siempre en cuenta eso, esto que estamos hablando. Les voy a contar una anécdota de un pastor con su hija. Esto no es una historia mía ni nada, pero ojo con esta historia que el pastor es el que la está contando. Y dice él, así, textualmente, se los voy a decir como él lo dijo. Dice, yo tengo 2 hijas. Cuando la más pequeña estaba estudiando en la escuela de música, ella estudiaba tarde. Y cuando salía, ella tenía que irse rápido a donde ella agarraba el bus porque era el último bus que pasaba. Nosotros vivimos por un lugar más lejos. Así que si se le iba ese bus, pues había que pagar taxi o algo similar, Uber o quién sabe. Y es preocupante porque mi esposa y yo la esperábamos a veces en la parada del bus porque había que atravesar un pedazo muy oscuro, o sea, un lote baldío muy grande. Y había veces que por motivos del ministerio no alcanzábamos a llegar mi esposa y yo para recogerla a la bajada del bus. Acuérdense que aquí está hablando el pastor, el hombre, yo lo estoy leyendo textualmente. Y ella se iba sola a la casa atravesando por ese lugar. Y yo le pregunté un día y le dije, hija, ¿no te da miedo cruzar ese pedazo de la calle? Y ella le dijo, no, papá, porque yo dependo de Dios, le dijo ella al papá. Ahora, aquí les digo, su papá, o sea, el pastor se quedó, dice él, que él se quedó un tiempo con esa respuesta en la cabeza, dándole vueltas, pero que le quedó una leve sensación como de un sinsabor. Entonces él quería saber cómo es que ella estaba tan segura, porque decía que no le daba miedo. O sea, la chiquilla, la muchacha, no, dice que no le da miedo, porque decía que ella dependía de Dios. Pero, ¿qué es ese depender de Dios?, decía el pastor. Y dice que días después él le dijo a su hija, hija, ¿qué es ese depender de Dios? Y la hija le dice, es que Dios ya tiene destinado si me va a pasar algo o no me va a pasar. Entonces, si me va a pasar algo, pues, ¿para qué me preocupo? Ya me va a pasar. Entonces su papá, el pastor, le dijo, suave, 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 eso no puede ser posible. O sea, Dios sí sabe. Dios sabe si un día nos va a pasar algo, eso sí es cierto. Pero Dios no determinó que allí en ese lugar o que en ese momento, para que se le quite, ¿verdad? Que se le quite eso que le va a pasar. Ahora, o sea, eso es como dice el dicho. O sea, como yo he conocido gente que hace eso, que dice, bueno, es que si me toca, me toca. Suave. Es como el dicho, no le tocaba, pero se puso en el camino. Así de sencillo. O sea, se puso para que le dieran. Yo les hago la pregunta a todos. Por mucho que usted y yo confiemos en Dios, les pregunto a ustedes, mándese, vayan a la avenida central, ¿verdad? En hora pico, póngase una venda en los ojos o tápese con las manos y cruce la calle sin fijarse, así, con los ojos tapados. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo si hacemos eso? No creo que alguien haga eso, pero ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Estamos provocando nuestra propia ruina y Dios nos dio la capacidad a nosotros de pensar. Pregunto, ¿alguno de ustedes se lanzaría así a cruzar la avenida central? No creo, ¿verdad? Estaríamos mal de la cabeza. Entonces, Dios sí conoce y sí, Dios interviene muchas veces y precisamente en la vida nuestra, pero precisamente es lo que nosotros llamamos milagros. Es decir, Dios rompiendo las leyes naturales que existen. Por eso es un milagro. Pero no va, vamos a ver cómo lo digo, no va a ser
siempre, no va a ser siempre así. Y menos si nosotros estamos provocando. Así de sencillo. Hay un mandamiento que el Señor Jesucristo nos recordó y que dijo, ojo lo que dijo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, eso quiere decir no lo provoques, no lo busquen. O sea, como dije ahorita, no se ponga para que le den, así de sencillo. No lo provoques. Por mucha fe que ustedes y yo, mis hermanos, tengamos, yo no les recomiendo dar una demostración de fe atravesando la avenida central con los ojos cerrados o con tanta fe que usted diga tener y que usted decida tirarse del edificio del Banco Nacional pensando de que los ángeles lo van a agarrar o pensando que usted va a volar como Peter Pan. No le recomiendo que haga demostraciones de fe. Bueno, yo espero que quedaran comprendidos estos argumentos y cómo se pueden derribar. Ahora, estos nada más son para darle a usted la idea de lo que le podrían preguntar muy probablemente. Podría ser. Ahora, ay, qué interesante todo esto, es increíble. Bueno, aquí dejamos lo que son el tema de los argumentos filosóficos y antes de entrar al otro tema, déjeme comentarle lo siguiente. Ojo con esto. ¿Cuál es el enemigo de Dios? Ahí donde usted está, medite y piense. ¿Cuál es el enemigo de Dios? Muchos deben estar pensando, ay, esto, lo otro. El enemigo de Dios es Satanás, simple y sencillo. Satanás es el adversario, el enemigo de Dios. Y si el enemigo de Dios, y quiero decirle que si es enemigo de Dios, quiero decirles a ustedes que es enemigo suyo y mío. Y no nada, ojo con esto, porque no nada más es enemigo de los cristianos, es enemigo de todo el mundo. ¿Por qué, Lucas? ¿Por qué de todo el mundo? Porque todo el mundo y toda la gente son creación de Dios. Porque, mis hermanos, Satanás no tiene amigos y no crean que porque unas personas no sean cristianos, son amigos de Satanás. No se engañen. Satanás se ha dedicado a confundir la mente de todo el mundo, incluyendo la de los creyentes. Él lo que quiere es confundirnos. Él no quiere que piensen claramente. Satanás no quiere que sepamos bien el camino correcto, etcétera, etcétera. Satanás, está para entorpecer. Ahora, ojo, yo no sé si a ustedes en algún momento les han preguntado, y que les hayan dicho, oiga, Luker, o oiga, fulanito, porque bueno, ustedes son cristianos, ¿y por qué hay tantas religiones? Si lo que ustedes dicen creer es verdad, ¿por qué hay tantas religiones? Yo no sé si a ustedes les han preguntado. Ahora, yo encontré una manera de explicar por qué hay tantas religiones pensando en Satanás, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo de una bolincha. Esto yo lo escuché de un pastor. Y no, para que ustedes no piensan que bárbaro, este man está iluminado. No, este ejemplo yo lo escuché de un pastor, profesor de una escuela bíblica, dicho sea de paso, de hecho la escuela bíblica donde yo estudio. Entonces, dice él, hagamos de cuenta que la verdadera fe es una bolincha. En México le llaman canica. Hagamos de cuenta que es una bolincha. Entonces, Dios puso a esa bolincha, la puso sobre la tierra. Y Dios dijo, ese es el ejemplo. Dios dijo, esta es la verdadera fe. Y Satanás vio que Dios puso ahí esa bolincha. Entonces Satanás empezó a idear y a pensar que muchos iban a llegar a Dios por esa bolincha. Entonces, Satanás, ¿qué fue lo que hizo? Satanás hizo un montón de bolinchas muy parecidas. ¿Y qué hizo? Las agarró y las soltó donde Dios puso su bolincha. O sea, las lanzó en la tierra. Entonces, Satanás viene y nos dice ahora, a ver, ahora vaya a ver si encuentran la verdadera. Por eso, mis hermanos, con este ejemplo, por eso nosotros nos encontramos con tantas filosofías, con tantos pensamientos religiosos tan parecidos, pero no todos, por muy bueno que suenen, por muy bien que suenen, por piadosos que suenen, son el camino correcto. Es por eso que tanta gente en el mundo
está desviada del verdadero camino porque creen que lo que ellos creen o la fe que ellos siguen o la religión en la cual viven, ellos creen que eso es lo correcto. Sienten que eso es lo verdadero porque no hay otra cosa más. De hecho, en la religión popular, por ejemplo, aquí en Costa Rica, la religión católica, hay gente que les ha pasado que cuando dejan esa religión ya no vuelven a ninguna otra, porque ellos llegan a pensar y dicen, bueno, de ahí, si esa religión, hablando de la católica, está mal, entonces quiere decir que todo lo demás está mal. Es decir, ellos estaban confiando plenamente en ese pensamiento religioso. Bueno, aquí sucede que hay una batalla, por ejemplo, que se está librando. Aquí se está librando una batalla. Y esta batalla, mis hermanos, ustedes me van a decir por qué es esa batalla, Luker, o cuál es la causa de esta batalla. Ahora, para responder esto, yo voy a dar aquí, les voy a dar 2 versículos. Ahora, ustedes, obviamente, ustedes están en su casa, pónganle en pausa el video y mediten en esto antes de ir a la respuesta, ¿verdad? Pues, no hagan trampa. Ahora, 2 versículos, ustedes los van a leer y les voy a dar, o mejor dicho, ustedes tómense en su tiempo para que los lean. Luego yo voy a preguntar algo. Les digo de una vez, no traten de aprendérselos de memoria. Yo no le voy a preguntar lo que dicen los versículos. Yo lo que voy a preguntar es que deduzca algo de esos 2 versículos. Entonces, para que ustedes no los memoricen, piénsenlo. Ahora, vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Usted pone su dedito en la Biblia y no pierda Romanos 12:2 y va y busca 2 Corintios 10:5. Y es ahora 2 Corintios 10:5 y Romanos 12:2. Y por favor, ustedes ahí en su casa saquen una conclusión. ¿Por qué yo les digo pónganle pausa al video? Porque, obviamente, si ustedes ponen el video así corrido, ustedes no se van a ejercitar en hacer valga la redundancia, el ejercicio para que ustedes aprendan. Ahora, saque una conclusión de esos 2 versículos de Romanos 12 y de 2 Corintios 10. Léalos, tómense su tiempo para que lo lea y luego yo les voy a decir obviamente aquí la conclusión, pero sáquenla ustedes para ver si estamos conectados. Dice Romanos 12:2. Yo lo leo aquí, ustedes si quieren le ponen pausa y lo leen ustedes. Ahora, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, pónganle pausa ustedes al video y analícenlo ustedes por unos minutitos y después vienen a ver la respuesta. Sencillo. Ok, continuamos. Vamos a ver estos 2 versículos, nos están hablando de que hay una batalla en el universo, de que hay una pelea muy grande. Luker, ¿y por qué es esta pelea? ¿Por qué se están peleando? Simple y sencillo, si ustedes leyeron el versículo y le prestaron atención, la pelea que se está generando, que se está dando, es por el control de nuestra mente, por las ideas, por las razones. Esa es la batalla. Y ojo, Satanás no está peleando por Saturno, no está peleando ni por la Luna, ni por Estados Unidos. Satanás está peleando por el control de la mente del ser humano. Tan sencillo como eso. Porque, ojo, mis hermanos, porque si Satanás logra controlar la mente del ser humano, ha causado el daño que él quería. Así de sencillo. Pero por eso, fíjense, ya asociando los pensamientos, por eso es que precisamente existen tantas filosofías, tantos pensamientos religiosos, tan distintos, tan variados. O sea, Satanás puso, por ejemplo, su mesita en la puerta de su casa y dijo, ahora sí, éntrele porque hay para todos. Eso fue lo que hizo. Lo que usted quiera. Hay para todo tipo de pensamiento, de todo color, sabor, tamaño, etc. A estas filosofías, mis hermanos,
o pensamientos religiosos, les vamos a llamar, o mejor dicho, se les llama cosmovisiones. Se les llama cosmovisiones, las cosmovisiones. Entonces, ustedes como un subtítulo, ustedes lo van a poner ahí en su casita donde estén, pónganlo para que lo aprendan. Van a poner una pregunta como un subtítulo. ¿Qué es una cosmovisión? ¿O qué son las cosmovisiones? ¿Qué es una cosmovisión? Ok, y van a escribir la definición. Una cosmovisión o la cosmovisión es la manera o la forma en que el ser humano ve al mundo. Es la manera o la forma en que el ser humano ve al mundo. Con base a la cosmovisión que usted tenga, a la manera de ver el mundo que usted tenga, es como usted reacciona. Ya repito esto. Repito todo. Es la manera o la forma en que el ser humano ve al mundo. Con base a la cosmovisión que usted tenga, a la manera de ver el mundo que usted tenga, es como usted reacciona. Ahora, por ejemplo, ¿por qué mucha gente está a favor, por ejemplo, del aborto? Bueno, porque su cosmovisión no es la de Dios, no es el pensamiento bíblico, su pensamiento puede muy bien estar basado simple y sencillamente en ser evolucionista, así de sencillo. Ellos dicen, por ejemplo, estas personas dicen, nosotros venimos de los animales, o sea, somos un animal más sobre la tierra, y por lo tanto, ese pequeño ser que viene en camino, que está en el vientre, no tiene la misma importancia o valor que yo, y yo decido matarlo. Eso es lo que dicen básicamente los pro aborto. Por eso se vota, mis hermanos, por eso es que votan, y por eso se recurre tanto a que la gente apoye el aborto, que lo apoyen en un momento determinado. Por ejemplo, ¿por qué la esclavitud? ¿Por qué el abuso de personas? ¿Saben por qué? Porque se les considera inferiores, o sea, se les considera que son un animal más sobre la tierra, y quien está esclavizando viene y dice, yo soy superior, no importa, por eso quito la vida y por eso hago lo que yo quiera. Mis hermanos, esa es la manera como percibe el mundo este tipo de personas. Por eso, los cristianos, nosotros no estamos a favor de cosas tan injustas como este tipo de cosas, porque nosotros debemos ver, se supone, las cosas de acuerdo a cómo Dios las ve. Por eso nosotros como cristianos protegemos y protegemos la vida. Por eso nosotros no denigramos a las personas mediante la esclavitud o malos tratos. Tiene que ver con la manera, otra vez, que nosotros vemos al mundo. Ahora, y vamos a ver, nada más nosotros, como parte de nuestra clase, nosotros vamos a ver 6 cosmovisiones. Quiero aclarar, no son todas, porque hay muchísimas, pero vamos a decir que estas 6 que vamos a ver son las principales cosmovisiones que hay, ¿verdad? Entonces las vamos a ver. Ahora, para que ustedes puedan ir apuntando, vamos a irlo viendo. La primera que nosotros vamos a ver es el ateísmo. La primera que vamos a ver es el ateísmo. La segunda es el deísmo. La tercera que vamos a ver es el panteísmo. La cuarta es muy parecida, solo que hay una variación que se llama panenteísmo. El número 5 que vamos a ver sería el deísmo finito. La quinta es el deísmo finito. Y la sexta, de la cual nosotros sabemos muy bien y que hemos visto y conocido, se llama politeísmo. Repito, ¿cuáles son las que vamos a ver? Por lo menos nosotros vamos a ver el ateísmo. Segunda, el deísmo. Tercera, el panteísmo. La cuarta es parecida, se los dije, es panenteísmo. La número 5, deísmo finito. Y la sexta, el politeísmo. Ahora, vamos a entrar de lleno a lo que es la primera cosmovisión y lo que tenemos que ver en esta lección. La primera cosmovisión que vamos a ver es el ateísmo.
Ahí ustedes lo pueden poner como punto número 1, el ateísmo. El ateísmo, la número 1. El ateísmo, mis hermanos, es practicado por aquellos que niegan la existencia de Dios, diciendo que solo existe el mundo y las fuerzas naturales que imperan en él. Ya les repito esto. El ateísmo es practicado por aquellos que niegan la existencia de Dios, diciendo que solo existe el mundo y las fuerzas naturales que imperan en él. Ahora, ¿qué es esto? Un ateísta, mis hermanos, básicamente lo que dice es, todo sucede porque así tiene que ser. O sea, en reacción a cómo se mueven las cosas o cómo funcionan las cosas en el universo. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo estaba viendo un pedacito de una noticia, eso fue hace ya años, hace bastante, muchos años. Yo estaba viendo una noticia, un pedacito de un cantante famoso que había tenido un accidente, su carro se había volcado. Bueno, la cosa es que salió más o menos bien, solamente se quebró un brazo. Este cantante, si ustedes se acuerdan, es el cantante mexicano del grupo Sin Bandera. No sé ni cómo se llama, pero bueno. Él, en la entrevista, la muchacha que le está haciendo la entrevista, la muchacha le decía, ay, qué bien que no te pasó nada, saliste prácticamente ileso. Entonces, este muchacho o este hombre, ¿verdad? La muchacha le pasa el micrófono a él y él le dice hacia ella, sí, todo gracias a, hizo una pequeña pausa y luego dijo, gracias al universo. Cuando él está dando esa entrevista, ¿verdad? Y dice eso, ¿verdad, Luker? Yo pensé que iba a decir gracias a Dios. Pero como se acordó, me imagino que él se acordó y pensó, ay no, yo soy ateísta y no creo en Dios. Bueno, al final de cuentas, pasaron las cosas que tenían que pasar. A lo mejor él iba muy rápido en el carro de una vuelta muy cerrada, no sé, en fin. La cosa es que dijo que todo es producto básicamente del universo. Entonces, la cuestión es que cuando alguien niega la existencia de Dios, empieza a escuchar otras cosas porque necesita llenar un vacío dentro de él. Y lo quiere llenar con algo, con respuestas a las preguntas que él tenga. Entonces, entonces, estas personas se ponen a escuchar ideas tan raras, tan locas, pero ahorita quiero mencionarle de algunas personas famosas que han dado respuestas a los ateístas. Vamos a ir viendo esto. Por ejemplo, bueno, respuestas a los ateístas en el sentido de apoyarlos, ¿verdad? Ahora, el primero que podamos pensar es uno de los grandes existencialistas, de los más famosos que han existido, que fue Sartre, Jean-Paul Sartre. Bueno, este hombre, Sartre, escribió varios libros. También está, por ejemplo, a Alberto Camus o Albert Camus. Yo les voy a dejar ahí un link para que ustedes los vayan a ver, ahí a leer un poco de ellos. Estos dos hombres, tanto Sartre como Camus, los dos eran franceses y estos dos básicamente lo que ellos decían es que lo que importa es la existencia en sí misma, la libertad para decidir en el momento. Por eso es que se les llama de esta manera existencialismo, o sea, quiero vivir el momento, no quiero saber qué va a pasar mañana. Eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen lo que yo quiero es vivir este momento, así de sencillo. Por eso yo no sé si ustedes se acordarán, por ejemplo, con los tenis Nike, ¿se acuerdan con las tenis Nike? Cuando se promocionaban aquel famoso, el Just Do It. O sea, que decía, solo hazlo. O sea, porque ahorita estás viviendo, mañana te vas a morir. Hazlo hoy. Entonces, eso es, haz lo que tú quieras hacer. Hazlo ahorita, hazlo ya. Eso es lo que ellos más o menos o relativamente están diciendo. Otra
de las personas que el mundo ha escuchado mucho es a este famoso comunista, a Marx. Este Karl Marx, creo que quizás conocemos más sobre Marx que Sartre, pero déjenme leerles, yo quiero leerles algo de lo que Marx lo que él escribió y lo que dice Karl Marx en el libro, un libro de él que se llama El Capital. Pongan atención lo que él escribe en este libro y él dice: la lucha es contra aquel mundo cuya aroma espiritual es la religión. La miseria religiosa es la expresión de la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida. Es enajenación y demencia. Es el corazón de un mundo sin corazón. La religión es el opio del pueblo. No hay lugar para un creador en nuestra concepción evolucionista del universo. Yo les quise leer esta porción del texto que él escribe para que nosotros entendiéramos el concepto. Si nosotros leemos Karl Marx, al final de cuentas, él no está diciendo que la verdad es que Dios no existe. Lo que él está diciendo es que las religiones son el opio del pueblo. Ahora, en esta fracción que él escribió dice, ojo lo que dice, no hay lugar para un creador en nuestra concepción evolucionista. ¿Se fijan? O sea, es suya y de otro montón. O sea, ese pensamiento es de él, pero también de otro montón. Ahora, Marx, él era admirador de Darwin y él dedica en uno de los capítulos a hablar acerca del darwinismo. Pero fíjense, los seguidores de Marx o de estos hombres que ellos se expresaron así, podemos decir, los que siguen a estos hombres son más papistas que el Papa al final de cuentas. O sea, toman lo que a ellos les interesa y entonces luchan y se aferran y son más feroces todavía que quienes escribieron este tipo de cosas. Pero ustedes nunca a ellos les van a decir, cuando usted les pregunta y usted les quiera decir, vean que la lucha de masas, que la religión ha sido así. O sea, vamos a ver. Nunca le van a decir, cuando usted les pregunte a ellos, que vean que vean la lucha de las masas, que la religión ha sido así y que no. Esta gente nunca, pero nunca te van a decir que Marx dijo, que lo que Marx dijo, que ellos digan es que ese es que eso es el concepto. Ellos nunca te van a decir, no, voy a explicar esto bien. Estas personas nunca te van a llegar a decir, mira, nosotros defendemos esto porque esto es un concepto de Marx. Ellos no te van a decir, esto es un concepto de él. No. Ellos no van a aceptar eso. Ellos no van a aceptar eso porque ellos quieren, por eso les dije, ellos son más papistas que el Papa. Porque vean que Marx no está diciendo que Dios no existe. Él lo está hablando de otra cosa. Pero la gente que oye o lee a Marx lo toman y defienden a capa y espada, hasta con dientes y uñas, para decir un montón de cosas que Marx no dijo. Por eso digo, son más papistas que el Papa. ¿Qué hacen estas personas que defienden todo esto o que se vuelven fanáticos en esto? Ellos lo dan como un absoluto. Así es como ellos manejan la información, re mal. Ellos manejan la información de manera que a ellos les beneficie, que a ellos les calce. Por ejemplo, Lenin, si ustedes han escuchado también de Lenin o han leído, Lenin, este hombre, llevó a la práctica, por ejemplo, el comunismo en Rusia. En un discurso, pongan atención, en un discurso a sus seguidores, él dijo de esta manera, pongan atención. Dijo él, así textual, se lo leo textualmente, dice:
¿Por qué persiste la religión entre los sectores atrasados del proletariado urbano, entre las vastas capas semiproletarias, entre la masa campesina? O sea, se está preguntando por qué es que persiste la religión, dice, y él dice, por la ignorancia del pueblo. Entonces él dice, sigue diciendo, el miedo creó a los dioses, dice él. Pregunto, ¿tienen ustedes miedo? ¿Creen en Dios? Bueno, vea lo que sigue diciendo. Él dice, el miedo a la fuerza, el miedo a la fuerza ciega del capital, ciega porque no puede ser prevista por las masas del pueblo, que a cada paso amenazan con adoptar y aportar al proletariado o al pequeño propietario la perdición, la ruina inesperada, repentina, casual, convirtiéndolo en mendigo, en indigente, arrojándole a la prostitución, acarreándole la muerte por hambre. He ahí la raíz de la religión contemporánea, que el materialista debe tener en cuenta, antes que nada y más que nada, si no quiere quedarse en aprendiz de materialista. Les voy a dejar también el link para que vean quién fue Vladimir Lenin, si lo quieren ver. Otra vez, mis hermanos, nosotros tenemos que fijarnos en las palabras. Lenin lo que está diciendo es que los que no creemos en su concepto, económico, está diciendo, entonces por esta religión y todo ese pensamiento que se mueve entre nosotros, dice él, que somos arrojados a la prostitución, acarreándonos la muerte por hambre. Esto que yo les estoy leyendo, yo quiero que ustedes lo vayan guardando, que de alguna manera en su mente, porque nosotros vamos a desarrollar pensamientos, pero déjeme poner las bases de lo que vamos a desarrollar más adelante. Hubo otro hombre, por ejemplo, ese también muy conocido, famosísimo, llamado Sigmund Freud. Él dice esto, él dijo, también les voy a dejar un link para que ustedes lo vean. Vean lo que él dijo, dice él, el fracaso de la civilización es la consecuencia de la represión social, política y religiosa que se ejerce sobre los instintos básicos del ser humano. Esta represión ha creado al hombre neurótico. O sea. Neurosis, mis hermanos, está un paso abajo de loco. Un paso abajo del loco. Entonces, lo que Freud, lo que él dice es que el fracaso de la civilización, dice él, es por la represión que existe. O sea, que si nosotros reprimimos un instinto básico, porque recuerden que Freud se refiere a los instintos básicos, eso nos causa traumas y nos vuelve neuróticos, o sea, casi locos. ¿Será esto cierto? Bueno, vamos a desarrollar, mis hermanos, los argumentos, pero observen, por ejemplo, el instinto básico, porque Freud, él se manejó mucho sobre el área sexual. Entonces, él decía que nosotros, por ejemplo, él decía que los hijos varones, nosotros teníamos teníamos el sentimiento de Edipo. Yo no sé si ustedes han leído algo de eso, pero Edipo era un hombre que mató a su papá, por ejemplo. Ahí les voy a dejar un link para que ustedes vayan y lo lean también. Ahora, entonces, fíjense, él dice, Freud, que nosotros, los varones, queremos matar a nuestros papás. O sea, no físicamente, pero sí en su pensamiento, en cómo ellos nos enseñan, porque nos están reprimiendo, según Freud. Pero tan solo por la construcción del pensamiento de Freud está equivocado, porque Edipo sí mató a su papá, pero cuando lo mató, dice esta leyenda, porque no sucedió realmente, es una leyenda, dice la leyenda, que cuando Edipo mató a su papá, él no sabía que era su papá. De hecho, se comenta en la leyenda que el oráculo le había dicho al papá de Edipo que su hijo lo iba a matar. Ya Edipo había nacido y lo que hizo su papá fue que se lo entregó a uno de sus criados y le dijo al criado que lo matara. Lléveselo al bosque y mátalo. Eso fue lo que le dijo el papá de Edipo. Entonces, este hombre al que el papá de Edipo envió, este hombre no quiso matar a Edipo. Lo que hizo fue
que lo amarró de los pies y lo colgó de un árbol y lo dejó y se fue, jaló. Pero dice esta leyenda que otro buen hombre lo encontró, lo bajó del árbol y se lo llevó y lo crió. Edipo estaba muy pequeño y ya creció pensando que sus papás eran quienes lo habían rescatado de ese árbol. Pero también él le habla al oráculo, Edipo, y entonces él se va porque piensa que va a matar a su papá, al que lo crió. Y para no matarlo, Edipo decide irse. Pero en el camino, dice la leyenda, que se encuentra con su padre biológico, con su verdadero papá, y dice que se comienzan a decir de palabras, a hacer de palabras, y cada uno o cada quien, Edipo y el hombre, sacan un arma, y Edipo, ¿qué pasó? Edipo se echó a su papá, al papá biológico, lo mató. ¿Y qué terminó haciendo Edipo? Edipo terminó casándose con su mamá biológica. Así de sencillo. Mis hermanos, y ya para finalizar, dos renglones aquí, dos parrafitos, mejor dicho, me quedan. La cuestión es esta. La cuestión es que Edipo mató a su papá sin saber que era su papá. Entonces, Freud no tiene ni siquiera por qué decir que tenemos un complejo de Edipo, porque la mayoría de nosotros tenemos la bendición, por ejemplo, de conocer a nuestros papás. Bueno, el mío no, el mío ya murió murió en el 22, pero yo lo conocí. Entonces, sus conclusiones están basadas en la falsedad, en la mentira. Pero ¿qué pasa? Apantalla a la gente que le digan cosas que a veces no entienden. No entiende por qué, por ejemplo, ay, es que yo no entiendo por qué es que ama tanto a su mamá. Ay, no sé qué, que esto y que lo otro. Un sinfín de cosas. Bueno, no me da tiempo para continuar, para no avanzar más con esta lección y poder terminarla acá. Pero en la siguiente clase vamos a hablar también algo sobre Nietzsche, Friedrich Nietzsche, y yo quiero que escuchen los pensamientos de este hombre, nada más para empezar a desarrollar esto de la cosmovisión ateísta. Y mis hermanos, bueno, lo vamos a dejar aquí y continuamos en la siguiente lección. Pero de verdad, gracias por su atención, gracias por escucharme y aprendamos bastante, hagan ejercicios y compártanlo a las demás personas. Nos escuchamos en la siguiente lección. El Señor me los continúe bendiciendo. Nos vemos y nos escuchamos. Chao.